Hola, aquí estamos otra vez en Impulso Literario con un invitado nuevo que está aquí al lado. Hoy es el segundo capítulo que dedicamos a esos escritores viajeros. Él es filólogo, es escritor, es viajero y sobre todo de los autores más importantes del panorama actual español. Ha escrito multitud de ensayos y multitud de novelas, sobre todo una dedicada al gato. Es una persona que reverencia al gato por encima de todo, no sé si a este porque es un poco malo, así que todos ustedes ya saben, cuando les diga los títulos de este autor, ya van a saber a quién me refiero. Kokoro, El camino del corazón, La prueba del laberinto, Soseki, Inmortal y Tigre, dedicado a este tipo de seres tan malos. Señoras y señores, Fernando Sánchez Dragó. Bueno, pues aquí estamos, como ya hemos dicho en el inicio, 4 personas. Bueno, 4 personas, somos 3, y luego, bueno, casi podríamos decir que es mejor que una persona, Fernando, que es defensor de los gatos, que está aquí a mi derecha, Fernando Sánchez Dragó, como ya hemos dicho antes, piensa que los gatos están por encima incluso que las personas, ¿verdad? Iba a empezar por la pregunta que hago siempre, pero prefiero que hables del tema de los gatos primero. Bueno, efectivamente, hay un amigo mío que vive en Vitoria que cuando yo saqué el libro Soseki, Inmortal y Tigre, que es la novela sobre el gato, sobre mi gato, dijo que ese era un libro para personas que se dan cuenta de que los gatos son más personas que ellos y que aprendían leyendo ese libro a ser personas. Los gatos son personas. ¿Sabes que hay esta leyenda maravillosa? En el antiguo Egipto eran los animales sagrados por antonomasia, ¿no? Fíjate, cuando había un incendio en una casa, lo primero que había que salvar era el gato. Y hay esta leyenda maravillosa de la diosa Bastet, que era la diosa protectora, la deidad de los gatos, que se celebraba además una vez al año en la ciudad de Bubastis, un festival gatuno, un enorme festival al que acudían cientos de miles de peregrinos, que aquello era una orgía de libertad, de sexo, de ebriedad sagrada, y entonces, bueno, se contaba que la diosa Bastet, que los gatos eran seres humanos, y que hicieron una barrabasada. Los gatos son muy dados a hacer barrabasadas, ¿no? Sí. Y que entonces la diosa Bastet los castigó y los convirtió en gatos. Pero el día en que 1000 gatos tengan a la vez el mismo sueño, los gatos volverán a ser hombres. Claro que Mark Twain decía que si la especie humana y la gatuna se mezclaran, la especie humana mejoraría, pero la gatuna se estropearía. Ahora sí que voy a volver a la pregunta que siempre hago. Normalmente esta pregunta tiene un interés relativo, pero conociendo la historia de Fernando creo que es muy importante saberlo. Cuéntanos la historia de que a los 3 años ya sabías que querías ser escritor, que tenías la vocación, es decir, eres de esas personas que ya nacieron sí, sabiendo que ibas a ser escritor toda la vida, ¿no? Sí, mira, cuando yo empecé a escribir mis memorias, y escribí el primer volumen, el único que ha salido, que es Memorias de un niño raro, Esos días azules, son memorias de infancia y adolescencia, aunque ese primer volumen luego se intercalan escenas pues, de después, ¿no? Y entonces me di cuenta, porque ponerse a escribir un libro de memorias es una experiencia autopsicoanalítica formidable. Es como si echaras un sedal con un anzuelo al fondo de tu conciencia y empiezas a sacar peces, a veces de gran tamaño, a veces peces minúsculos, cuya existencia tú mismo ignorabas. Entonces, cuando yo me coloqué frente al ordenador para escribir Esos días azules, de repente se dibujó ante mí, nítido, con la misma nitidez con la que yo ahora te estoy viendo, mi primer recuerdo. Y mi primer recuerdo, que es de donde arranca ese libro, es yo aprendí a leer muy pronto. Yo aprendí a leer a los 3 años, leía muy bien, siempre he leído, en fin, así con una dicción castellana muy correcta y muy sonora. En el colegio yo era quien leía en misa, por ejemplo, y entonces mi madre estaba muy orgullosa de lo bien que leía el nene. Y cuando venía alguna visita de cumplido, pues me sacaba para que leyera algo. Y efectivamente llegó una señora que vivía en la misma casa, Conry, la recuerdo perfectamente, muy amiga de la familia, y me sacó. Leí el párrafo de un libro, lo hice muy bien, fui muy aplaudido y me fui a jugar. La señora se quedó hablando con mi madre, estuvo allí pues lo que estuviera, una hora, y cuando se marchó me llamaron para que me despidiera de ella. Y allí en el vestíbulo de mi casa, en el rellano de la escalera, la señora me preguntó lo típico que se le pregunta a un niño: ¿qué vas a ser de mayor?
y yo con un aplomo absoluto, que sorprendió a mi madre, que sorprendió a la señora y que me sorprendió incluso a mí, porque no sé de dónde salía, no sé por qué lo dije, yo voy a ser escritor. Y a partir de ese momento toda mi vida ha sido polarizada, ha sido orientada hacia la literatura, hacia la vocación de escritor. Fernando, el primer ejercicio, podemos decir, de literatura, corrígeme si me equivoco, imagino que habría otros anteriores, pues en el colegio y este tipo de cosas, pero el primero no en publicarse, pero sí en escribirse como libro, ese tema es una historia bastante literaria, pues escribes El Dorado, que es un libro que además lo haces para conquistar a una mujer, para conquistar a una chica, bueno, una chica que te gustaba en aquel tiempo, ¿no? Efectivamente, bueno, yo ya había hecho pinitos literarios, por supuesto, en el colegio y en la adolescencia. Escribí muchas obras de teatro, incluso alguna obra de teatro llegó a representarse en el trastero de mi domicilio. Fundé, como sabes, a los 6 o 7 años un periódico hológrafo, claro, escrito a mano, que era un plagio del ABC, que se llamaba La Nueva España. Y escribí muchas novelas. Yo, cuando llegaba el Día de la Madre, le regalaba a mi madre una novela, en lugar de regalarle un tiesto o una cosa así, que era lo usual en aquella época. Pero efectivamente, la primera vez que yo escribí un libro completo, un libro organizado, fue El Dorado. Y es una historia muy curiosa, porque yo, tenía yo unos 23 años, me separé de mi primera mujer, yo me había casado con mi primera mujer en la cárcel, una de estas tonterías mayúsculas que se cometen en la vida, sobre todo cuando uno es joven. El matrimonio naturalmente duró poco, duró 20 meses una vez que salí a la calle, y entonces el día en que yo me separé de mi mujer, que hubo un drama espantoso, en fin, una discusión terrible, ahí, intervención de toda la familia, etcétera. Entonces, curiosamente, mi mujer me dijo, no, ahora lo que tienes que hacer para que se te olvide esto es irte al sur, irte a Torremolinos a follar con suecas, literalmente. Era la época en la que Fraga había abierto la espita del turismo y existía el mito de las suecas. Bueno, yo me fui en años autostop, 60. Años 60. Me fui en autostop con un amigo mío, Miguel Rubio, al cual está dedicado, además de a la chica, el libro. Pero es que además todo esto empieza, porque era un día del mes de julio, un calor infernal en Madrid. No teníamos ni un duro entre los dos. Nos fuimos Miguel Rubio y yo al Canaletas, que era un café, una terraza que estaba en la Plaza de las Cibeles, a gastarnos el último duro que teníamos en tomarnos un café. Y a nuestro lado se sientan dos chicas, vestidas de negro, debían estar de luto, atractivas, con un paracaidista. Y empiezan a hablar, y hablaban del Congo, y hablaban de África, y hablaban de 1000 sitios, y Miguel y yo escuchándolas. Y entonces llegó un momento en que se levantaron y se marcharon. Nosotros pagamos el café y las seguimos. Pum, 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 detrás de las dos chicas y el paracaidista, llegamos a la estación de Atocha. Entramos en la estación de Atocha siguiéndolos y vimos que las chicas se subían a un tren que iba a Granada, no teníamos ningún otro dato. Y el paracaidista se quedaba en tierra. Y yo le dije a Miguel, vámonos, vamos a coger el tren. Y Miguel me dijo, oye, pues no tenemos ni el carnet de identidad, no tenemos ni una peseta, no, bueno, total, que perdimos el tren. Y entonces nos dio mucha rabia, hicimos una colecta esa noche con los amigos, que nos dieron un poquillo de dinero, y nos fuimos en autostop hacia el sur, en busca de estas dos chicas, de la cual lo único que sabíamos era que habían cogido un tren que se dirigía a Granada. Bueno, naturalmente llegamos a Granada, de Granada nos fuimos a Torremolinos, estuvimos allí 2 meses y conocí a esta chica, y me enamoré de ella. Pero cuando ya esta chica volvió a Madrid, después de 2 meses, Miguel y yo decidimos dar la vuelta a España por el Mediterráneo, siempre en autostop. Llegamos de Torremolinos a Málaga y al doblar una esquina de la calle Larios, en el centro de Málaga, nos damos de manos a boca con las dos chicas, que seguían vestidas de negro y que iban acompañadas por su madre. Bueno, nos acercamos a ellas, les contamos la historia, las chicas se quedaron encantadas, la madre se quedó todavía más encantadas, nos dieron el teléfono, etcétera. Pero bueno, el caso es que, a lo que vimos, la novela. Bueno, yo estaba separado en aquella época. En aquella era época, como tener la peste. O sea, era como ser leproso, una cosa así. Entonces, claro, era muy difícil. Bueno, esta era una chica, bueno, no de lo buena contabas, familia, claro. No, sí, hombre, lo sabía todo el mundo. Claro. El matrimonio había sido muy sonoro, un matrimonio en la cárcel, oye, eso llama la atención, ¿no? No, esta chica lo sabía. Pero claro, yo entonces, para vencer la resistencia de esta chica, en fin, a enredarse amorosamente con un hombre casado, normalmente un escritor pues escribe un par de sonetos y con eso seduce a la chica, ¿no? Yo tuve que escribir una novela entera. Entonces me encerré en una habitación y estuve durante 2 meses febrilmente aporreando la máquina de escribir, y claro, una novela entera no podía resistirse, y entonces me fui a vivir con esa chica, me fui a vivir con ella. Éxito. Sí, tuvo éxito, claro. Que menos, ¿no? Porque me fui a vivir a Italia. Y además me la tuve que llevar porque era menor de edad para la época, porque en aquella época hasta los 24 años había un control de los padres sobre las hijas. Y entonces me la tuve que llevar con un pasaporte falso a Italia, con el pasaporte de la hermana de Gonzalo Suárez, el cineasta, ¿no? Que me consiguió la falsificación del pasaporte, Gonzalo Torrente Malvido, que murió el año pasado, hijo de Torrente Ballester. En fin, historias de la época maravillosas. Y además luego prologó Gárgoles y Avidis, ¿verdad? Claro, el padre prologó Gárgoles y Avidis, el padre fue mi comadrona literaria, claro, sí.
¿Ya tenías claro en aquellos primeros momentos los consejos que dio Hemingway? Que además tú eres muy defensor de ellos y siempre Sí. que... Bueno, tú fíjate que yo cuando murió Hemingway, bueno, yo agarré una llantina tremenda, me fui al retiro solo aquella mañana. Que lo conociste cuando eras pequeño, en Bueno, el lo entierro conocí, de no, Baroja. lo conocí después. Ah, después. No después que muriera, naturalmente, pero vamos, después de ser pequeño yo. Lo conocí Haciendo la ouija. el día del entierro de Baroja. Que me dio una lección, me habrás oído contarla, porque, bueno, nos fuimos, los chicos díscolos de la universidad, nos fuimos acompañando el féretro de Baroja a través de Madrid a pie hasta el cementerio civil, que está enfrente de la Almudena, y estábamos allí rodeando la fosa y de repente apareció Hemingway. Y bueno, yo me quedé sobrecogido, porque era un hombrón, era gigantesco, ¿no? Con unos ojos azules, profundos, 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 y la lección que me dio es que me acerqué a él y le propuse que viniera al Paraninfo de la Facultad de Letras a dar una conferencia sobre Baroja. Yo lo que quería era enredar políticamente, esa es la verdad. Y Hemingway me desenmascaró inmediatamente y me miró desde su altura imponente y me dijo, pero yo soy novelista, yo no doy conferencias, y efectivamente un novelista no tiene que dar conferencias. Pero sí, conocí a Hemingway, cuando murió agarré esa llantina tremenda, me fui 3 días después en autostop como homenaje póstumo a Hemingway, siempre con Miguel Rubio, el del Dorado, a los Sanfermines, que allí también pasó de todo, y entonces recorté, escribí a máquina en un folio los 10 mandamientos del decálogo del escritor de Hemingway, que el primero dice, mézclate estrechamente con la vida, sabio consejo, para un escritor y para un no escritor, y los pegué en una fotografía de Hemingway, lo enmarqué, un marquito muy barato. Bueno, ese es el único objeto, ese seguramente es el objeto más antiguo que yo poseo. Me queda alguna foto de mi familia, alguna foto de cuando yo era niño, pero quitando eso, el objeto más antiguo que yo poseo, que es un talismán para mí, es un fetiche, me lo llevé al exilio, sobrevivió a 7 años de exilio, me lo llevé a Japón, recorrí Asia con él, volví a España, llegó a Soria, ahora está en Castilfrío, colgado al lado de mi mesa de trabajo. Sí, además creo que sería buenísimo que nuestros espectadores, que pues muchos son jóvenes, ¿no?, que quieren empezar en esto de la literatura, ¿qué consejos les darías? Digo, tú siempre tiras del decálogo de Hemingway, ¿qué resumen harías? Porque claro, hablar de todos como cuando hicimos en el congreso aquel pues era un poco complicado, ¿no? Pero ¿qué resumen rápido harías? Bueno, el primer consejo que les daría es no escuches consejos, no sigas consejos. Eso para empezar. En fin, ya puesto así desde mi estatura, en fin, de escritor ya anciano, hombre, le diría, en primer lugar, solo hay 2 universidades, 2 escuelas, 2 sistemas, 2 estrategias para aprender a escribir. Una, leer. Si no leen, nunca aprenderán a escribir. La única forma... Porque claro, la gente se cree que escribir es redactar, que todo el que sabe escribir, y todo el mundo sabe escribir, porque los analfabetos prácticamente... Escribe, claro. Y se creen que eso es escribir. No, escribir es durísimo, escribir es muy difícil, y escribir es algo... Redactar es algo añadido al acto oficio de samuráis, dices tú, ¿no? Sí, oficio de samuráis. Entonces la única lección que puede recibir, la única forma de aprender a escribir es leer y leer y leer, y uno de los mandamientos de Hemingway dice, lee sin tregua. Y el otro es justamente mézclate estrechamente con la vida, porque si no, no tendrás experiencias, no habrás conocido a gente, no tendrás nada ni nadie que contar ni nadie del que hablar. Así que con esos 2 consejos basta. Mézclate estrechamente con la vida y lee sin tregua. Y un tercero, sé capaz de estarte 6, 8, 10, 12 horas diarias, cuantas sean necesarias, con el trasero puesto en una silla delante de una máquina de escribir, de un montón de folios de un ordenador. Y luego la pregunta que además siempre hacías, que todo escritor joven tiene que plantearse, que es, ¿no?, si estuvieras en una isla desierta, ¿no?, y nadie te fuera a publicar, porque hay una diferencia, ¿no?, entre querer ser escritor o ser escritor y querer publicar libros, claro, ligar y tal, ¿no? Eso es muy distinto. Efectivamente. Cuarto consejo, no pienses en publicar. Escribir es una vocación. Escribir para un escritor, para alguien que tiene la vocación de escritor, es como respirar. Si no escribes, te mueres. Entonces, todo lo que suceda después, si tu libro se publica, si tiene éxito, si ganas dinero, si ligas con chica, todo eso está muy bien, pero no tiene nada que ver con la literatura. Eso empieza cuando el libro ya ha sido terminado. Esto lo decía también Hemingway. Hemingway decía que un libro, cuando se empieza, es totalmente del autor. Y luego poco a poco va transformándose y va pasando a ser de los lectores. Pero no hay que pensar nunca en los lectores, porque si no te estarás falsificando. Escribir, ya sabes que a mí me gusta la literatura egográfica. Yo creo que en definitiva todos escribimos de nosotros mismos, ¿no? Porque si no escribes de ti mismo, ¿de qué vas a escribir? Claro, por eso lo de mézclate con la vida, ¿no? Si no te mezclas con la vida y no tienes experiencias, claro, ¿de qué leches vas a escribir, no? Hombre, si tienes imaginación.
Sí, pero yo creo que toda la ficción tiene que ver con patrones que uno ya conoce, ¿no? Es decir, Claro, la imaginación hunde sus raíces en algo. Es decir, por supuesto que a partir de ese conocimiento de la vida, de esas experiencias y de esas lecturas, tú tienes que fantasear, tú tienes que imaginar, tú tienes que volar, pero con una base, ¿no? Y además, oye, hay que saber gramática, ¿eh? Claro, la gente también se cree que eso de la gramática, el diccionario, el léxico, la semántica, la literatura se hace con palabras y por lo tanto hay que saber utilizar las palabras. Eliot, el premio Nobel de Literatura, decía, no es conveniente olvidar las normas antes de aprender a manejarlas, ¿eh? Así que la gramática es muy importante. pues señoras y señores, hacemos una pequeña pausa para la publi y ahora venimos. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Sonia quería hacerle algunas preguntas a Fernando. Hola Fernando. Hola. ¿Qué tal? Tengo Viéndote a ti, tengo un encantado. gatito que le está mirando con unos ojos fijamente. Qué guapo es este gato. Ah, que es muy guapo. Sí, sí, y sí. muy bueno además. Ya lo veo, ya. Bueno, pues le estaba diciendo antes a Fernando de ¿Cómo no camino. va a ser bueno estando en el regazo de una chica tan guapa? Todo el mundo sería bueno. Le tengo bien amaestrado, le tengo hipnotizado. Estaba comentando antes a Fernando que anoche mismo estuve viendo una entrevista a tres bandas entre Fernando Sánchez Dragó, Jesús Quintero y Antonio Gala. Y una de las preguntas que le hacen a Gala es que qué le faltaba por hacer. Y yo me pregunto, ¿qué le falta ya por hacer o por vivir a Fernando Sánchez Dragó? Mira, esa es una pregunta para la cual tengo una respuesta clarísima. Toda mi obra literaria es una cadena de anillos eslabonados. Me faltan unos cuantos anillos. Entonces, fundamentalmente, lo que me falta por hacer es escribir los libros que todavía no he escrito y que forman parte de esa cadena y, fundamentalmente, pues terminar mis memorias. Pero yo calculo que mis memorias van a ser 5 volúmenes. Así que, como además yo estoy convencido de que si tienes algo que hacer, algo importante, que da sentido a tu vida, no te mueres hasta que no lo haces, bueno, pues cuantos más anillos haya en esa cadena, Cuanto mejor, más asuntos más tiempo pendientes te viviré, queden, ¿no? Claro. Tenemos la suerte además de estar ante un entrevistador, largo entrevistador, ha estado muchos años liderando programas literarios y me gustaría también que pues hiciese una reflexión y una comparación entre los programas de antes, teniendo en cuenta que nosotros somos amateur prácticamente y que estamos empezando, y los programas literarios. Creo que como nosotros ya poquitos y no somos el único, pero ¿qué opinión tiene acerca de pues un poquito cómo han ido evolucionando las cosas en la historia de la televisión? O sea, desde las entrevistas de Soler Serrano, que eran como más serias, más líricas. Hemos pasado también por tertulias en las que ha participado, por ejemplo, con Jesús Quintero, con En La cigarros, Clave, por ejemplo. con cigarros y con sí, la de Arrabal, el milenarismo va a llegar, en las que el alcohol a lo mejor a veces está un poquito... Pero ¿no? eso es como tiene Y que ser luego- una tertulia literaria, ¿verdad? O sea, Claro. si no hay humo, si no hay un poco de whisky, si no hay esas cosas, que no se puede hacer una tertulia. Esto es agua, esto es un poco... Es la misma diferencia que hay natural, ¿no? entre las películas de Es antes, las películas en blanco y negro, las películas de Humphrey Bogart y Lorin Bacall y tal, donde efectivamente había humo y había alcohol, y el cine que se hace ahora que está hecho con ordenador. Descafeinado. Entonces, la televisión es víctima del videoclip. Yo detesto los videoclips. El videoclip es una falsificación constante. Yo todos los programas de televisión que he hecho, he estado 38 años, yo creo que es una plusmarca mundial, 38 años haciendo programas de libros en televisión, miles y miles de entrevistas. Yo siempre he hecho el mismo programa, con distintas personas. Yo he hecho plano secuencia, hablar sosegadamente con un escritor, habiéndome leído sus libros, que es el mínimo de cortesía que un entrevistador tiene que tener hacia su entrevistado, y entonces, claro, la televisión que se hace ahora no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es todo, es una manifestación del homo festivus. El hombre ha dejado de ser homo sapiens y se ha convertido en homo festivus, y hay todo el mundo jugando como niños pequeños, jiji, jaja, etcétera, y concursos y cosas de estas. La televisión actualmente es horrible, yo no la veo nunca, ¿no? Pero entrevistar, mira, yo comparo el arte de entrevistar al arte de torear.
es muy parecido, ¿eh? El torero se coloca con el capote ahí enganchado en los dientes, sale el toro, ve correr al toro un poco de aquí por allá y tiene que estudiar la mejor forma de torear a ese toro. Cada toro tiene una lidia diferente, en el centro de la plaza, en los medios, en las tablas, por alto, por bajo, de cerca, de lejos, ¿no? Y lo mismo, el entrevistador tiene que observar al entrevistado, porque cada entrevistado tiene una lidia diferente. Y de la misma forma que hay toros imposibles, con los cuales es imposible hacer faena, y de hecho el matador no hace faena, también hay entrevistados imposibles, pero pues son muy malos como entrevistados, a lo mejor muy buenos como escritores. Yo siempre pongo como ejemplo, yo los 3 entrevistados más difíciles que he tenido en mi vida han sido: el otro día se vio la entrevista con Leopoldo María Panero. Claro, Leopoldo María Panero en primer lugar estaba chalado, y en segundo lugar, primero había que saber también lo que estaba diciendo, y en segundo lugar su dicción no se entendía, hacía falta subtitularlo, y ¿no? se levantaba a mear, volvía. Y no respondía a nada, le podías hacer la pregunta que le hiciese, él iba a su aire. El segundo peor entrevistado que tuve fue mi gran amigo Claudio Rodríguez. Yo creo que Claudio Rodríguez es el poeta máximo de la literatura española del siglo XX al lado de Antonio Machado, vamos, comparable a Quevedo, comparable a Lope, y además íntimo amigo mío de la universidad. Bueno, le hice una entrevista de 1 hora, que yo hablé 55 minutos y él 5 minutos, ¿no? Porque cualquier cosa que le dijera, sí, ¿tú crees? No había caído en ello. Y encima luego los espectadores dicen, este dragón no deja hablar a nadie. Qué Claro, egocéntrico, Umbral también era así, ¿verdad? Umbral era muy antipático como entrevistado, muy antipático. Pero bueno, eso Ya también... no, sí, ¿no? Monosílabos. Sí, pero de la misma forma que es bonito ver a un torero forcejeando con un toro difícil, con un mano, bueno, también ahí había una tensión, ¿no? Que yo procuraba que, en fin, que saliera a relucir en la pantalla. Yo estoy convencido de que si hay más allá, de que, en fin, el juicio final, San Pedro, la balanza de Osiris, yo creo que esa hercúlea tarea que yo he llevado a cabo de 38 años haciendo programas de televisión, eso pesará decisivamente en la balanza de los hechos positivos de mi vida y bastará para ir al cielo. Bueno, de hecho te dieron un premio, ¿no?, de fomento de la literatura. Sí, el Premio Nacional de Fomento de la Lectura y el Premio Clarín y 1000 premios, claro, sí. El primer libro que alcanza, digamos, un éxito mundial es El Camino del Corazón. Habéis escrito antes de Gárgoles y Avidis un tochazo de 1000 y pico páginas, ¿no?, que disecciona España, ¿no?, tanto socialmente como filosóficamente como políticamente, pero El Camino del Corazón es un libro bueno, pues plagado de filosofía oriental, vista por un occidental y desgranada de forma sencilla, es decir, es un buen libro para iniciarse, ¿no?, en el orientalismo, ¿no?, y en la filosofía oriental, ¿no? Este libro lo escribiste, creo que en el año 90, ¿verdad? Sí, en el año 90. Quedó finalista, ¿no? En el año quedó finalista del Premio 91, ¿no? Planeta, lo gané 2 años después con una novela mucho peor. Una Mi prueba de peor Granito. libro es con el que gané el Premio Planeta. Bueno, cosas que pasan. Pero claro, bueno, vamos a ver, por lo pronto, Gárgoles y Avidis, el tochazo de los 4 volúmenes, que ahí estuve trabajando. 1000 y pico páginas, ¿no? Sí, 1000 y pico páginas. Bueno, 5.000 libros fichados, folios algo 2000 así. páginas, 5000 libros, fichados 50.000 libros llegué a fichar, luego me leí 5000. Bueno, libros, artículos, en fin, reseñas, separatas, etcétera. Un trabajo también verdaderamente colosal, ¿no? Hombre, entonces ese libro, claro, no fue evidentemente un triunfo mundial, porque es un libro muy español, es un libro que fuera de España pues no tiene mucho sentido y además no hay ninguna editorial en el mundo que traduzca, en fin, 4 volúmenes de un tema tan español con un lenguaje muy trabajado, con un estilo muy castigado, pero en España fue un impacto colosal, ¿eh? Porque ese fue el libro que bueno, el primer libro que yo publiqué. Entonces, fíjate que ese libro estuvo 2 años seguidos el más vendido, dejó de estarlo el 3er año y al 4.º año volvió a ser el más vendido. Fue un fenómeno verdaderamente sin precedentes. Yo creo que voló las puertas de la literatura española en aquel momento, fue un bombazo. Pero es verdad, claro, El Camino del Corazón, yo creo que hay un momento en el que todo ser humano, y todo escritor todavía más, se cruza con su destino. Y hay un núcleo duro en su vida alrededor del cual va a estar girando y girando su obra, en fin, como planetas en órbita, ¿no? Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, pues Jorge Semprún, cuando está en el campo de concentración nazi, se cruza con su destino y de hecho vuelve y vuelve y vuelve en su obra a esa experiencia. Bueno, yo el momento en el que me cruzo con el destino es cuando emprendo los casi 3 años, 2 años y pico, de largos viajes por Asia, donde efectivamente, bueno, pierdo el pelo de la dehesa, me enfrento a una manera de vivir, a una manera de pensar, a una manera de sentir, a unas culturas, a unos paisajes, a unos ritmos de vida completamente diferentes, y aquello me marca de por vida. Concretamente, el día en que yo llegué a Benarés, en el mes de marzo de 1967. Esa escena de cuando bajé al río al amanecer en Benarés, que está contada en varios de mis libros, porque es inefable, es muy difícil contar bien eso, ese es el momento que marca mi existencia. Entonces, en El Camino del Corazón, yo recojo precisamente ese viaje, y claro, es un libro que efectivamente, como reza su título, nace del corazón, ¿no? Y además, mira, hay una anécdota que a mí me gusta mucho repetir. Yo tengo
tengo, en fin, los escritores a veces, hombre, tenemos la recompensa de que se producen pequeñas anécdotas, en fin, que nos pagan por los servicios prestados. Anécdotas minúsculas. Yo tengo dos anécdotas de las cuales estoy, pues hombre, verdaderamente orgulloso. Una se refiere a Gárgoles y Avidis, y es que Dalí, yo tenía veneración por Dalí. Dalí además es el mejor escritor que ha habido en España seguramente del siglo de oro. La vida secreta de Salvador Dalí es una obra maestra absoluta, y encima el muy cabrón la dictó, ni siquiera la escribió. Bueno, entonces, bueno, yo tenía esta fascinación por Dalí y tuve una novia, una chica muy guapa, que consiguió entrar en la casa de Dalí 5 o 6 años después de su muerte. La casa de Dalí entonces en Portlligat estaba cerrada cal y canto, prácticamente precintada. Todo estaba como Dalí lo había dejado y nadie había vuelto a entrar en ella excepto un vigilante, un guardés. Y entonces esta chica, que era muy guapa, consiguió camelarse al guardés y le dejó entrar en la casa de Dalí. Entonces me contó que en la mesilla de noche de Dalí, al lado de la cama donde dormía Dalí, solo, porque no dormía con gala, solo había un libro, que era Gárgoles y Avidis, una historia mágica de España. Bueno, la verdad es que se me ensanchó el alma. Y la segunda anécdota, que se refiere al Camino del Corazón, es cuando yo, 8 o 10 años después de salir al Camino del Corazón, en un hotelito de una localidad costera tailandesa, me encuentro también en la mesilla de noche el Camino del Corazón leído, requete leído, medio desencuadernado, desvencijado, con una dedicatoria que decía: a quien tenga la suerte de encontrarlo. Y lo encuentra el autor. Bueno, una sincronía de estas que verdaderamente, vamos, casi crees en Dios después de una cosa así, ¿no? Otro libro importante, para mí el más importante, lo que pasa es que, bueno, pues cosas del destino, pues no tuvo tanta fama como este, es La del alba sería. Para mí es quizá el mejor de tus libros, obviamente es una opinión personal. Bueno, estaría ahí con El Camino del Corazón, ¿no? Es un libro filosófico, ¿no? Es un libro duro de escribir, porque imagino que te costaría bastante más, ¿no?, escribir un libro. Para ustedes, ya les adelanto, es un libro muy recomendable. ¿Se ha reeditado con Planeta o es un libro que está...? No, esa es la última edición que hay. Pues ponemos en guardia a los editores para que reediten La del alba sería. No está descatalogado, todavía si se pide a Planeta lo sirven en librería. Se subtitula además Mis encuentros con lo invisible. Es un libro donde toda la filosofía de Fernando Sánchez Dragó habla también de este tipo de sincronías, sobre todo habla también de una persona muy interesante, Carl Gustav Jung, en el que él consciente e inconscientemente basa todo lo que cree, ¿verdad? Es decir, el 80% quizá de lo que crees, ¿no?, se basa en Jung, y sobre todo, aparte de sus teorías, en la anécdota del escarabajo que se estampa contra la ventana, que si tenemos tiempo la contaremos. Porque es Planeta la que te encarga que escribas este libro, lo escribes porque tú quieres. No, ¿Cómo surge? Hombre, ese libro en realidad es el primer volumen de mis memorias, solo que en él pretendo recoger únicamente, hombre, experiencias de carácter, encuentros con lo invisible, de carácter místico, de carácter espiritual, de carácter filosófico, ¿no? Y efectivamente es un libro que corre paralelo, salvando todas las distancias que haya que salvar, con recuerdos, memorias y reflexiones de Jung. Yo recuerdo que cuando volví a España después del exilio, entré en una pequeña librería cerca de Plaza de España y me encontré con ese libro, lo leí y es un libro que ha marcado mi vida, porque a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que, en fin, un científico, es decir, no un artista, un científico reputadísimo, en fin, por toda la ciencia occidental, y no solo occidental, también la oriental, se atreviera a escribir un libro en el cual contaba ese tipo de experiencias fantasmagóricas, místicas, espirituales. Y efectivamente yo me inspiré en ese libro para escribir este, que tendría que tener un segundo volumen que no ha llegado nunca. Tengo el título, Una flor amarilla, porque sabes que me habrás oído contar 1000 veces la anécdota de la flor amarilla, de cómo en la India, en cierta ocasión, un faquir que se me acercó en un momento en el que yo había estado toda la noche conduciendo de océano a océano en la India, el indómito Volkswagen de la novela El Camino del Corazón, y yo estaba toda la noche conduciendo, estaba un poco trastornado, y entonces yo estaba fumando un cigarrillo, quizá era un porro, y se me acercó el faquir, y sin tocarme me dijo: echa la ceniza de tu cigarrillo en la palma de tu mano. Y yo la eché, me dijo: cierra la mano. La cerré, abre la mano, la abrí, y no había ceniza, había una flor amarilla.
Bueno, la flor amarilla existía, porque la metí en un libro, fue poco a poco secándose. ¿Que todavía conservas? Sí, conservo. Queda parte, ¿no? Sí, tengo en una pequeña urna de cristal al lado de donde trabajo, en fin, lo que queda de aquella flor amarilla. Bueno, entonces yo aquello lo interpreté como una señal del destino, porque yo en aquel momento tenía como 30 años, todavía no me había sentado, aparte del Dorado, la novela de la que hemos hablado antes, que es una novela que escribí para conquistar a una chica, pero todavía no me había, de verdad, no había sido capaz, siempre era escritor, más escritor que nadie, presumía de ser escritor, pero no era capaz de estar 8, 10, 12 horas al día escribiendo. Y entonces comprendí que aquella ceniza transformada en una flor amarilla, no era una rosa, era una flor amarilla, era una señal del destino y que había llegado el momento verdaderamente de fajarse, sentarse en la mesa, y entonces fue cuando me dediqué a escribir esa obra colosal que es Gárgoles y Avidis, ¿no? Quien está en paz con su padre está en paz consigo mismo. Creo que esa es la frase o el punto de ignición de este otro libro, Muertes Paralelas, en el que se hace una analogía, bueno, pues con la muerte de José Antonio y la muerte de tu padre, Fernando Sánchez Monreal, que hubiera sido, bueno, en cierto modo ya lo era, el periodista más famoso de la época, sí, más brillante, joven, más brillante de su ¿no? generación, sin duda. Porque tuvo una carrera meteórica, ¿verdad? Cuando murió tenía 27 años. Él muere el día en el que cumplía 27 años. Él con 26 años ya había sido redactor jefe de La Voz, era el discípulo preferido de don Manuel Aznar, el abuelo del que fue presidente del gobierno, de José María Aznar, y dirigía tres agencias de prensa, entre ellas la agencia de prensa más importante, la más importante de España, que era la agencia Febus, al lado de France Press. Y bueno, mi padre, yo en el vientre de mi madre, yo lo había nacido el 18 de julio del 36, audaz como era, decide hacer algo insólito, y se entera de que la guarnición de Melilla se ha sublevado y se va hacia el sur, dejando a mi madre abandonada en casa, conmigo en el vientre, maldiciéndolo desde el mirador: no conocerás a tu hijo, que irá al peligro, perecerá, etc. Y ahí emprende una travesía memorable a través de toda la España en llamas, hasta que llega a Valladolid, y un par de meses después de llegar a Valladolid, después de haber recorrido pues todo el sur y todo el oeste de España, bueno, pues lo matan paseándolo de una forma verdaderamente inicua. Claro, ese es un libro. El arranque de ese libro es muy curioso, porque yo soy huérfano de padre, yo no conocía a mi padre, sabía que era periodista, todas estas cosas, pero la verdad es que a un niño no se le explica cosas de la guerra civil. Había además una especie de ley del silencio. Entonces, en la guerra civil me habían dicho: han matado a tu padre. En aquel momento los malos oficialmente eran los republicanos y los buenos eran los nacionales. El niño inmediatamente piensa: ¿quién ha matado a mi padre? Los malos. Luego lo han matado los rojos, los republicanos. Y resulta que no, que lo habían matado los nacionales, curiosamente, porque mi padre era de derechas y era del partido de Antonio Maura. Por eso yo trazo ahí un paralelismo entre José Antonio, un hombre de izquierdas, al cual lo mata la derecha, lo mata la izquierda, perdón, y mi padre, un hombre de derechas, al cual lo mata la derecha. Y entonces yo estaba en el año... a mí me detienen por primera vez la policía de Franco en 1956, y entonces hay un escenón tremendo, un sábado, en el que la gente conesa, que luego se hizo muy famoso, incluso después de la muerte de Franco, llega en el momento en que estaban escribiendo a máquina dos inspectores de policía mi declaración, la lee por encima del hombro de estos inspectores, se agarra un cabreo tremendo, saca el folio, lo rompe en 4 pedazos, se lo tira a la cara a sus compañeros, a los inspectores, y dice: sois gilipollas, este niño se está tomando el pelo, declaración nueva inmediatamente. Yo tenía 18 añitos, ¿no? Y entonces se viene hacia mí hecho un basilisco y me dice: tú estás aquí porque eres un resentido, porque matamos a tu padre. Y yo me quedo lívido. Fue una escena de tragedia griega, porque yo, detenido como antifranquista, a pesar de que pensaba que habían sido los antifranquistas los que habían matado a mi padre, me entero de boca del policía que me estaba interrogando, me entero de que ha sido al revés. Y entonces me doy cuenta de que yo tengo que escribir ese libro, precisamente, no sé, no para hacer las paces, porque yo no estaba enfrentado a mi padre, para conocer a mi padre, para saber quién era mi padre. Pero a los 19 años no se escribe un libro así. Va pasando el tiempo, y de repente, pues en el año 90 y tantos, estoy yo un día en la Feria del Libro, sentado ahí en mi casetita, firmando ejemplares, y se coloca delante de mí un señor que me dice: yo creo que mi padre pasó la última noche de la vida de su padre, del mío, con él en la cárcel de Burgos. Y yo digo: ¿cómo? ¿Vive tu padre? Y dice: sí, un maestro que vivía en un pueblo de La Bureba, en la provincia de Burgos. Agarré el coche inmediatamente, me fui a hablar con él, y efectivamente había pasado la última noche de la vida de mi padre con él en la cárcel de Burgos. Y entonces ya comprendí que había llegado el momento de escribir esa novela, cuando era dificilísimo, porque se había muerto casi todo el mundo, porque los papeles habían desaparecido. Entonces tuve que emprender una auténtica tarea de detective, intentando esclarecer el asesinato de mi
mi padre, ¿no? Y de ahí nacieron Muertes Paralelas. Imagino que sería doloroso al principio, porque es revivir un hecho trágico, pero creo que al final, pues bueno, sentirías un gran alivio con este homenaje, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos ahora. Hola, aquí estamos otra vez. El gato que estaba en el estudio empezó a dar vueltas y se ha ido hacia donde está Fernando. Es que tiene algo hipnótico y además el gato sabe que como él trata muy bien a todos los gatos y les tiene un amor casi reverencial, pues bueno, ahí se ha ido y ahí está. Ese gato Fernando es muy curioso porque su madre es de Angola y su padre es persa o algo de ese estilo, o sea que por eso tiene ese pelo tan bonito. Es un aristogato, es un aristogato, como Soseki. Efectivamente. Ya sabes, mira, hemos hablado de muchos libros míos y no hemos hablado del libro que yo llevo más cerca de mi corazón, que curiosamente, porque la gente puede pensar Soseki, Inmortal y Tigre, que es una obra menor, una novela de un gato. Porque es un cuento más. Sí, es un cuento. No, pues ese es un libro que yo he escrito con mucho cuidado, que a mí me gusta muchísimo y que casi, si todos mis libros se estuvieran quemando, a lo mejor el que salvaba era ese, fíjate. Y fue un cambio de estilo, además, ¿no? Un cambio de estilo, efectivamente, sí. Hombre, es un libro escrito no para niños de 5 o 6 años, pero sí para niños de 10, 11, 12 años, ¿no? La literatura infantil, bueno, es una de las grandes apuestas que además yo tengo pendiente, porque es muy difícil escribir para niños. Escribir para adultos es relativamente fácil. Escribir para niños es dificilísimo y al fin y al cabo, oye, no sé, los libros en los cuales yo he echado los dientes como lector y por lo tanto como escritor son los libros de Guillermo, es Peter Pan, es Alicia, Tom Sawyer, claro, toda esa literatura, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué a la literatura infantil con Soseki, Inmortal y Tigre y ya sabes que los gatos es lo que más me gusta del mundo, ¿eh? Vamos, lo primero son siempre los gatos. Mis gatos son como príncipes, ¿no? Cualquier detalle que haya que tener con ellos yo lo tengo. Y hablando de libros infantiles, tengo que contar una anécdota, y es que yo tengo un hermano más joven que yo, y 9 años más joven que yo, nada menos, y la verdad ¿Será es bebé? Pues la verdad es que casi, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, bueno, pues es de estas nuevas generaciones que no les gusta mucho leer, no les gusta estudiar, no les gusta la consola y poco más. Luego te estará viendo. Sí, por eso te estoy echando la bronca desde aquí. Pero sí que es verdad que desde que estamos haciendo el programa, yo no sé si porque se ha picado un poco o qué, pero parece como que está tomando un poquito de gusto, no tanto por la lectura, pero sí pues, por ver programas más culturales y todas estas cosas. Porque sí que es verdad que yo creo, lo comentaba Miguel Aranguren, y yo creo que la gente joven, los niños, bueno, tú lo sabrás con tus hijos, tienden mucho, supongo que a imitarnos, ¿no? A imitar un poco lo que ven más cerca. Bueno, yo al ser la hermana mayor, no es que me haya imitado mucho, pero bueno, a veces sí. Entonces, la pregunta es, que me estoy alargando mucho, la pregunta es, para esta gente que en realidad no le gusta mucho leer y que se está iniciando, tú que eres una persona que has leído miles y miles de libros, ¿cuáles serían las lecturas que recomendarías? Para no aburrirse, mira, para decir, venga, esto... Mira, eso es muy difícil. Por lo pronto, que no se impongan lecturas en la escuela. Si tú impones una lectura, la gente va a odiar la literatura. La lectura es una vocación. Y no todo el mundo tiene esa vocación, de la misma manera que no todo el mundo es escritor. O sea, leer no es obligatorio. Leer es una elección que una persona hace en un momento determinado. Es muy difícil saber quién tiene esa vocación y quién no, y qué se puede hacer para estimular esa vocación. Oye, mis hijos han nacido rodeados de libros. Yo tengo lo que seguramente es la mayor biblioteca privada del mundo, una barbaridad, una atrocidad, más de 100.000 libros. Bueno, pues yo tengo una hija, Ayanta, con la cual compartí este último libro mío hasta ahora, Pacto de Sangre, que es muy lectora y lo era ya en la infancia, y en cambio mis otros 2 hijos, hay una que, en fin, medio, y hay otro que no lee nunca, ¿no? Entonces,
Yo recuerdo que en cierta ocasión Sabater, y eso precisamente en un programa de televisión de Negro sobre Blanco decía, y yo creo que es un buen consejo, que la mejor manera de incitar a la lectura es cuando el niño es niño, bueno, le cuentas un cuento, a los niños les gusta que papá o mamá les cuenten cuentos, y después de contarle el cuento, el niño está en la cama, lo has arropado, ya se supone, tú te vas, se supone que él se va a dormir, dejas el libro encima de la mesilla de noche, y a lo mejor no has terminado el cuento, y a lo mejor ese niño, abriéndose paso en este mundo de consolas, de televisión, de móviles y tal, en el cual ahora, como en una jungla, tiene que moverse, a lo mejor le pica la curiosidad, coge el libro y se engancha. Pero la verdad es que yo no conozco de ningún sistema que sea seguro, y en cualquier caso soy muy pesimista respecto al futuro del libro, porque todo en el mundo actual conspira contra el libro. El libro y la rueda son los dos mayores inventos, en fin, que la especie humana ha llevado a cabo a lo largo de su vida. Verdaderamente el libro es un instrumento fantástico, es baratísimo además, o sea, quien se aficiona a la lectura en estos tiempos de crisis económica, un libro lo puede leer mucha gente, un libro dura horas, un libro se puede releer, no gastas dinero mientras estás leyendo. Para siempre, te lo puedes llevar a todas partes, o sea, eso sí que... Y sin embargo, en estos momentos se ve sustituido por todos esos juguetitos electrónicos en los cuales además no aprenden ni a leer ni a escribir, porque ahora, no sé, todo lo contrario. Claro, el cerebro de estos chicos jóvenes son 150 caracteres, y con faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Claro. Así que, veo negro el futuro de la literatura. Es decir, veo negro el futuro de la literatura en la parte que la literatura tiene, bueno, venta de libros. Hombre, pero siempre habrá gente que escribirá, eso es seguro. No sé si debería hacerte esta pregunta, pero tengo muchas ganas de saber cuál es tu opinión. Resulta que, bueno, pues en otra cadena, bueno, conocida, bueno, Telecinco, Risto Mejide pues está haciendo una serie de entrevistas, y creo que en sus primeros programas se entrevistó precisamente a Zapatero. Sí, entonces una de las cosas que le comentó Risto a Zapatero era el tema de la cultura, del nivel cultural de los políticos. Entonces Zapatero opinaba que un político no tiene por qué ser una persona cultivada, porque entonces sería meritocracia y no democracia. Corrígeme si me equivoco, pero venía meritocracia al término democracia, es decir, como... Lo oí. Yo no suelo ver televisión, pero ese día, bueno, me llamaba la atención, Risto, Zapatero, etcétera. Efectivamente estaba yo ya en la camita, dejé de leer un rato y lo vi. Sí, me llamó muchísimo la atención eso que dijo Zapatero. Vamos, me pareció una afirmación verdaderamente lóbrega, me pareció un abuso de la democracia, me pareció, bueno, esta tentativa, que a menudo es la tentativa de la izquierda, que es poner el rasero siempre a ras del suelo, ¿no? Medir por lo bajo y no por lo alto, es lo contrario de la excelencia. Ahora, es verdad que encontrar políticos cultos es muy difícil en el momento actual. Los políticos, si es que no leen ni el periódico, si les pasan un boletín en el cual han seleccionado 4 frases de las que ellos quieren oír, de 4 columnistas, 4 noticias, no leen ni el periódico. Hay muy pocos políticos, no tienen tiempo para leer. Yo, que he conocido a muchísimos políticos, podría decir, y por qué no voy a citar nombres, que los únicos políticos cultos que yo he conocido, no digo que no haya otros, naturalmente no los he tratado a todos, era Alfonso Guerra. Alfonso Guerra es un político culto, Esperanza Aguirre es una política culta, y dentro de lo que cabe, Aznar también era un político bastante culto. El resto de los políticos con los que yo he tratado vivían completamente ajenos al mundo de la lectura, y a lo más que llegaban era a leer bestselerones, ¿no? Pero es que ahora no hay tiempo para leer. Si es que la gente duerme 8 horas, la gente trabaja 8 o 9 horas, la gente pierde 2 o 3 horas en embotellamientos de tráfico, de lo que sea, para ir al trabajo. Y encima la gente, bueno, no sé, se toma unas cañas y ve la tele y va al cine y tiene novio o novia o algo así. ¿Cuándo hay tiempo para leer? Yo a lo largo de mi vida he disfrutado de un privilegio que me doy cuenta que es un privilegio extraordinario, y es que me han pagado por leer. Todos esos años que yo he estado haciendo programas de televisión me pagaban por leer, con lo cual yo he tenido muchísimo más tiempo para leer del que tienen mis coetáneos. ¿Crees, por ejemplo, que toda esa demagogia o que toda esa especie de convertir todo a un término simple, ¿no? Es decir, como tú has dicho antes, es decir, poner el rasero bajo, ¿no? No solo pasa ahí, sino que también, de hecho, aunque esto quizá que vamos a decir es un poco reaccionario y un poco carca, pero Internet ha cambiado el mundo absolutamente. Es decir, muchas veces has dicho, como yo
obviamente para agilizar la entrevista uso frases que le he escuchado en otras entrevistas a Fernando, pero sí que es verdad que además tú dices que asististe al fin del mundo que nosotros conocemos, imagino que fin de mundo metafórico. Cuando el anticristo se materializó ante mí. Que es Internet. Bueno, el anticristo era Bill Gates. Yo había leído cosas más duras, algo así como que son unas fábricas de... que, no sé qué adjetivo utilizaste, pero bueno, algo así como unas fábricas de vagos y de... Mira, de cierto modo es un poco tanta simplicidad. Yo no creo que Internet... Sí, claro, por supuesto que Internet ha cambiado el mundo, pero yo voy más lejos, yo creo que se lo ha cargado. Yo creo que estamos ya en el postapocalipsis y que la línea roja del apocalipsis es la línea de Internet. Al menos se ha cargado mi mundo. Se ha cargado en el mundo en el que yo he nacido, en el que yo he vivido, en el que yo me he hecho hombre. El papel. Claro, se ha cargado el libro, se ha cargado la televisión, se ha cargado el cine, se ha cargado la música, se ha cargado la familia, se ha cargado la conversación entre las personas, se ha cargado las tertulias, se ha cargado todo. Es monstruoso lo que ha hecho, Internet. ¿Crees que esa democratización de la opinión, es decir, en la que cualquier persona con un seudónimo, con su nombre, como sea, pueda hablar y escribir y poner comentarios donde quiera, ¿crees que eso es una medida buena? Es decir, ¿crees que es positivo o crees que realmente trae más cosas? Eso es la mayor inmoralidad de la historia universal. En la República de Venecia, de los dogos, había un conato de lo que está pasando ahora. Había y todavía está, en el Palacio Ducal todavía se ve el buzón que estaba en su fachada, donde los ciudadanos de Venecia podían depositar denuncias anónimas que ponían en marcha el mecanismo judicial. Tú imagínate la inmoralidad de poner denuncias anónimas. Bueno, pues Internet es eso, es la denuncia anónima. Tú lees verdaderamente los comentarios que la gente deja en los blogs o que hace en Twitter. Yo en Twitter no los leo porque yo jamás he entrado ni entraré en una red social. Pero bueno, tengo un blog y lees. ¿Hay alguien entonces que suplanta? Sí, claro, lo he contado. Me enteré por casualidad hace poco por Jodorowsky. Que además tampoco pone cosas ofensivas, simplemente... Coge frases mías y las pone. Pero yo me enteré además el nick es muy tuyo porque dice algo así como escritor, viajero y por el momento tuitero. No me lo tengan en cuenta, eso es muy tuyo. Dice tuitero, qué horror. Pone viajero, escritor y tuitero y pone punto. Entonces pone no me lo tengan en cuenta. Pero si no me lo tengan en cuenta es muy... Lo peor que tiene ese tuitero que me suplanta es el epígrafe. Dice, Dragó P. político. Cuando yo detesto la política. Oye, que diga cualquier otra cosa de mí, ¿no? Si dice Dragó polémico, peor todavía. Eso también, que... No, precisamente en la última entrega de mi blog yo digo como... Eso lo decía Ramón Gaya, el pintor. Ramón Gaya decía... Yo resulto polémico, pero no soy polémico, es verdad. Mis ideas resultan polémicas, pero yo no soy polémico. Claro. Yo detesto la bulla, yo detesto provocar. Pero esto me enteré, lo del tuitero, el impostor, me enteré por Jodorowsky. Llego a París hace unos meses, y me voy a cenar con Jodorowsky y me dice, Fernando, ayer he leído un tuit tuyo en el que decías no sé qué. Y yo le digo, oye Alejandro, yo no tengo tuit. ¿Cómo que no tienes? Pues naturalmente, y tienes, yo qué sé, 180.000 seguidores, patatín y patatán. Y me subí a la casa de Jodorowsky, estábamos cenando muy cerca de su casa y efectivamente en un pantallón tremendo que tiene allí, tan grande como este, puso Dragó y aparecí. Y efectivamente son frases, son frases mías, ¿no? Pero claro, es que es tremendo, porque igual que pone esas frases en mi boca, que en este caso son mías, pues te pone Mein Kampf en tu boca, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Claro. No, es de una inmoralidad estremecedora. Esa es la muerte de la literatura en el sentido de que ahora todo el mundo cree que puede escribir. Todo el mundo cree que es escritor. Tú sabes que en Estados Unidos las editoriales han hecho, unas estadísticas muy minuciosas y han llegado a la estremecedora conclusión de que en el 2017 habrá en Estados Unidos más escritores que lectores. Y ahora todo el mundo... Es decir, yo creo que en España se lee poco porque todo el mundo está escribiendo o creyendo que escribe. Me parece un poco paradójico, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que haya más escritores que lectores? O sea, yo entiendo pues sí, porque ahora cualquiera cree que escribiendo en Internet cuelgas tal y bueno, pues efectivamente eres escritor, has conseguido... Es decir, antes había que pasar la criba de una editorial, de unos lectores, en fin, de unos premios, de un sistema, de lo que fuera. No bastaba con ponerse a escribir para que tu libro llegara a las librerías, ahora cualquiera lo puede hacer. Fernando, podríamos estar así horas. Nos ha dicho antes Fernando Sánchez Dragó que quizás pues le apetecería volver al programa para hablar quizás más de opinión, de viajes y de tantas otras cosas, así que les anunciamos que es muy posible que haya una segunda parte. Fernando, muchísimas gracias. Vuelvo cuando queráis, porque me gusta mucho esta televisión sosegada, efectivamente, que dura, plano secuencia, pero te pongo una condición, que traigas al gato. Sí, claro. Además ya igual se queda. Que esté yo, o que venga el gato. Seguro que se acordará de mí, porque un gato no lo olvida nunca. Seguro. Venga, vete pues, ya. Sonia, Fernando, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y a todos ustedes les esperamos en el siguiente capítulo de Impulso Literario. Gracias.